Hermanos, vamos a dar paso a la predicación de la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, el capítulo 22 del libro de Josué, continuando con la predicación expositiva de este libro. Vamos a orar, hermanos. Padre, nuevamente gracias, Señor. Qué deleite es poder cantar a tu nombre, Señor. Qué deleite, Señor, el poder adorarte, el poder recordar nuestra redención en estos cantos, Señor. Gracias, Señor. Queremos, Padre, adorarte ahora con reverencia ante tu palabra, con solemnidad, Señor, con atención. Ayúdanos, Padre. Háblanos en este tiempo, Señor. Exhórtanos, Padre, a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu. Habla a cada uno de nosotros, Señor. Bendice tu palabra. Señor, te ruego, asísteme, Señor, en mi debilidad, en mi torpeza. Padre, glorifícate en la debilidad. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, de mis hermanos. Padre, obra en el corazón de quienes no tienen a Cristo. Salva, Señor, en medio de nosotros. Te lo pedimos, Señor, para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, favor de ponernos de pie para poder dar lectura al pasaje de Josué capítulo 22, versículos del 1 al 6. Josué 22, versículos del 1 al 6. Leamos. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, nos estamos acercando al final del libro de Josué. Como hemos comentado, el libro de Josué tiene 3 secciones. Del capítulo 1 al capítulo 12 se narra la entrada y la conquista de la tierra prometida. Del capítulo 13 al capítulo 22, que hoy terminamos, se detalla toda la división de la tierra de Canaán entre las tribus. Y los capítulos 23 y 24 nos presentan el discurso final de Josué.
Las 12 tribus de Israel, hermanos, habían terminado juntas toda la conquista y la distribución de la tierra. Todo este proceso, hermanos, toda esta etapa de conquista y de repartición de las heredades había llevado aproximadamente 9 años de actividad. El capítulo 21 termina diciendo, Josué 21 del 43 al 45, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió en el tiempo del Señor. Cada promesa que Dios había dado a su pueblo se cumplió de manera perfecta. No sé si tenemos ahí el mapa, hermano, solo para que nos ayude. Hermanos, las heredades del oeste, lo que ustedes ven en el mapa a su lado izquierdo, esas heredades ya habían sido entregadas a las 9 tribus y media. Las heredades del este, del otro lado del Jordán, lo que ustedes ven a su derecha, ya habían sido entregadas también a esas 2 tribus y media, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Pero recordemos algo, hermanos, de estas 2 tribus y media que ya habían tenido su heredad, recordemos que los hombres armados, los hombres de los ejércitos, habían apoyado a las 9 tribus y media en la entrada a Canaán, cruzar el río Jordán, y también a lo largo de toda la conquista de la tierra. Así que ahora, hermanos, que la tierra estaba conquistada y el reparto de las heredades ya había sido dado, ya no había razón para que los ejércitos de estas 2 tribus y media permanecieran ahí. Ahora solo faltaba despedir a estas tribus para que ellos pudieran regresar con sus familias, para que ellos pudieran disfrutar de esas tierras que Dios les había dado por heredad. Y en este capítulo 22 encontramos las palabras de despedida de Josué. Esta despedida a estas 2 tribus y media. Pero, hermanos, después de esto, después de esa despedida, en el resto del capítulo 22 encontramos una situación difícil que se presenta en las tribus. Una situación, hermanos, que tiene mucha aplicación para nosotros como iglesia. De manera que vamos a dividir este sermón en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver el discurso de despedida de Josué a estas 2 tribus y media. En segundo lugar, vamos a ver el incidente del altar. Y por último, vamos a ver las aplicaciones prácticas. Así que, en primer lugar, hermanos, veamos el discurso de despedida de Josué a las 2 tribus y media. Josué capítulo 22, versículo 1. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Hermanos, Josué llama a las 2 tribus y media para despedirlas, pero antes de adentrarnos en ese discurso de Josué, es importante recordar la labor que estas tribus habían hecho en amor por sus hermanos de las 9 tribus y media restantes.
Y esto sucedió de esta manera. Vamos a retroceder un poco, hermanos, a los tiempos de Moisés. Ustedes recordarán, hermanos, cuando Moisés envía a esos 12 espías a conocer, a explorar la tierra de Canaán. Y ellos llegan y dan un informe devastador, y entonces todo el pueblo se rebela, y es en ese contexto, hermanos, cuando el pueblo se acerca a Canaán por el lado este, y es ahí donde el pueblo empieza a conquistar gran parte de lo que hoy se conoce como Transjordania. Transjordania es lo que ven en el mapa ustedes de su lado derecho. Ahí donde se asentaron Rubén, Gad y Manasés. Esto se conoce como Transjordania. Y en los tiempos de Moisés, estas tierras se conquistaron. Recordemos, hermanos, que esto no es Canaán. Canaán está del otro lado del río Jordán, ¿sí? El oeste del río Jordán. Entonces esas tierras las habían conquistado. Transjordania, hermanos, era una tierra ganadera. Contaba con abundantes tierras para el pastoreo. Y como Rubén, Gad y la media tribu de Manasés eran tribus ganaderas, a ellos les convenía quedarse en esas tierras y no en Canaán. Y es por eso, hermanos, que ellos le piden a Moisés en ese tiempo que esa heredad sea para ellos. Y ellos hicieron una promesa. Esa promesa consistía en que si esa tierra se les concedía, ellos iban a construir ciudades para sus familias, corrales para sus ganados, y entonces los hombres de combate iban a ayudar a las 9 tribus y media restantes a conquistar Canaán, a cruzar primeramente el río y comenzar toda la ardua labor de conquista. Y una vez conquistada la tierra y repartidas las heredades, estos hombres de este ejército regresarían a Transjordania con sus familias y a poder disfrutar de esa heredad. Y cuando Josué, hermanos, más adelante, cuando Josué queda comisionado por el Señor para ser ahora el sucesor de Moisés, el líder del pueblo de Israel, Josué les recuerda esto a las 2 tribus y media. Regresemos ahí a Josué capítulo 1, por favor, hermanos. Josué capítulo 1, versículos del 12 al 14. Josué les recuerda ese compromiso que ellos habían hecho con Moisés. Y les dice, Josué 1:12, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hermanos, ese compromiso de apoyar a sus hermanos, de apoyar a las demás tribus a conquistar Canaán, involucraba una serie de renuncias. Había que renunciar por un tiempo a sus familias. Ahora sabemos, hermanos, que fueron cerca de 9 años que ellos estuvieron separados de sus familias. Involucraba renunciar a su propio interés personal, porque ellos iban a ayudar a conquistar Canaán, pero ellos no iban a tener ninguna tierra por heredad ahí. Ellos renunciaban a cualquier interés personal. Ellos también iban a renunciar a las propiedades que tenían del otro lado del Jordán, a esos ganados, a esas tierras que Moisés les había dado.
Y ellos renunciaban también, hermanos, a su comodidad. Porque ellos podían haber dicho, nosotros nos quedamos aquí. Es la tierra que Moisés nos prometió y aquí nosotros conquistamos esto. Aquí nos vamos a quedar. Que nuestros hermanos hagan su parte. Ellos no lo hicieron así, hermanos. Renunciaron a su comodidad para ir a la guerra, estando dispuestos aún a morir por causa de sus hermanos. Y esta responsabilidad, hermanos, es la responsabilidad del compromiso cristiano. Es la responsabilidad, hermanos, del compromiso establecido por Cristo mismo. Cristo dijo en Juan 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. El amor, como veíamos la semana pasada en el estudio de la tarde, el amor no solo se prueba con palabras, el amor se prueba con hechos. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Josué 1, versículo 15. Josué 1, 15. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Hermanos, las 2,5 tribus cumplieron cabalmente su compromiso, cumplieron su promesa. Y ahora, después de 9 años, era momento de volver a sus familias y a sus tierras. Y ahora regresemos a Josué capítulo 22 y veamos el discurso de despedida que comienza Josué con palabras de reconocimiento a estos hombres por su comportamiento, por su amor manifestado de esa manera hacia sus hermanos. Josué 22, versículos del 1 al 3. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ellos habían guardado, hermanos, los mandamientos del Señor por medio de Moisés, de apoyar a sus hermanos en toda la conquista. Estos hombres dieron testimonio de su amor por Dios al mostrar amor por sus hermanos. Nadie puede gloriarse en amar y obedecer al Señor cuando no es capaz de amar a sus hermanos. Pérez Millos, en su comentario del libro de Josué, dice lo siguiente: hay algunos que se vanaglorían de ser leales al Señor, de vivir en obediencia a su palabra, de mantenerse en la ortodoxia de la doctrina, pero cuando se sienten confrontados en sus opiniones, están prontos a dejar a sus hermanos, abandonando la congregación. Este tipo de personas es fácil que sean solo religiosos, pero que nunca hayan nacido de nuevo. El elemento que distingue la realidad de la verdadera conversión es el amor e interés
por los hermanos. Quien proclama su amor a Dios y niega el amor a los hermanos es mentiroso. Como dice Primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Josué 22, versículo 4, continúa Josué con su discurso y dice, ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Josué, después de resaltar el compromiso y el cumplimiento de sus promesas a estas 2 tribus y medias, los despide con un volved, regresad a vuestras tiendas. Aquellos hombres de guerra ahora iban a dedicarse a sus familias, iban a dedicarse a sus respectivos hogares. Versículo 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Este es un consejo pastoral que Josué le da a estas tribus. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. El cumplimiento de estos mandatos, hermanos, y de la ley comprendía 5 cosas. Amor, les dice Josué, que améis a Jehová vuestro Dios. Testimonio, que andéis en todos sus caminos, les dice Josué. Obediencia plena, que guardéis sus mandamientos. Seguimiento fiel, que le sigáis a Él, dice Josué. Y un servicio comprometido, dice Josué, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Fíjense esto, hermanos, es interesante ver cómo Josué no los animó a que cultivaran sus tierras, a que fortificaran sus ciudades para tener mayor seguridad, a que pudieran extender su territorio, aprovechando que estaban calientitos de tantas batallas en la conquista. Nada de eso les pide Josué, hermanos. Josué les anima a que vivan una vida piadosa, una vida santa, siguiendo al Señor. Versículos del 6 al 8. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. También a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Hermanos, los años de guerra habían traído como consecuencia un botín sustancioso. Josué les habla aquí de grandes riquezas. Tenían abundante oro, abundante plata, bronce, vestidos. Pero vean cómo Josué, hermanos, se asegura de que ellos no pongan su mirada en esas cosas. Y por eso les manda a compartir con sus hermanos el botín de sus enemigos. Versículo 9. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones,
de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Así que estas 2,5 tribus regresarían a sus posesiones. Ahora, hermanos, cuando estas 2,5 tribus van hacia el este y se acercan al río Jordán, ellos son motivados a hacer algo que va a generar una situación difícil con sus hermanos de las demás tribus. Y esto nos lleva entonces al segundo punto, el incidente del altar. Versículo 10. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron ahí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Desde los tiempos de Abraham, hermanos, se habían levantado altares en momentos cruciales. Abraham edificó altares en Génesis 12, Isaac edificó un altar en Génesis 26, también lo hizo Jacob en Génesis 33, Moisés en Éxodo 17 también había edificado un altar. Sin embargo, hermanos, desde el establecimiento del sacerdocio levítico, solo los sacerdotes sacrificaban en el altar del santuario que Dios había señalado, que Dios había establecido. Cualquier otro altar para sacrificios, cualquier sacrificio ofrecido por alguien ajeno al sacerdocio arónico, constituía un acto de rebelión contra Dios. Y ahora veamos cuál fue la reacción de las 9,5 tribus al enterarse de lo que habían hecho las 2,5 tribus. Versículos 11 y 12. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo. ¿Para qué? Para subir a pelear contra ellos. Esta noticia, hermanos, de la construcción del altar no tardó en llegar y en esparcirse por todo Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque un altar podía ser la expresión de estar adorando a dioses falsos. La sospecha, hermanos, de estas 9,5 tribus estaba basada en eso, en la construcción de un altar. No se conocían las intenciones, aunque todo parecía suponer que se estaban oponiendo al santuario en Silo que Dios sí había establecido en ese lugar y en ningún otro. Parecía, hermanos, que era una oposición a ese santuario que Dios había establecido. Pero vean al final del versículo 12, hermanos, el pueblo, sin conocer las intenciones ni tener el contexto de esa decisión, ellos ya habían determinado pelear contra ellos, pelear contra sus propios hermanos. Versículos 13 y 14. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Hermanos, la disposición para la guerra
con quienes pudieran ser separatistas, profanos, adoradores de dioses falsos, se había manifestado. Y ya tenían, las 9,5 tribus, ya tenían esa disposición para la guerra, para pelear contra sus propios hermanos. Versículos 15 y 16. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Hermanos, la acusación es directa. Por la construcción de aquel altar, ellos estaban siendo acusados de apostasía. Esto era una acusación sumamente grave, hermanos. Y esa embajada de las 9,5 tribus les exige una explicación de su modo de actuar contra el Señor. Y les exigen que respondan a 3 preguntas. ¿Qué tipo de transgresión era esa que ellos habían hecho? ¿Por qué se habían apartado de Dios? ¿Y cuál era la causa de su rebeldía? Pero no se quedaron ahí, hermanos. Continuaron con argumentos que daban por hecho su rebeldía. Versículo 17. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no hemos estado aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará Él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre vosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Hermanos, estas tribus dieron por hecho que estas 2,5 tribus habían caído en la idolatría, que se habían apartado del único Dios vivo y verdadero. Armaron en su mente toda una idea equivocada de algo que escucharon, no de algo que vieron, no de algo que comprobaron, de algo que escucharon. Y hermanos, cuando meditaba en este pasaje, me preguntaba, ¿no acababan ellos de despedir a estos hermanos reconociendo su amor? ¿No acababan de reconocer que habían cumplido cabalmente su compromiso, su promesa, el amor que les habían manifestado por tantos años? Pero estos llegaron con afirmaciones: ustedes se han rebelado, han hecho un altar en su idolatría. Probablemente Finés, el sumo sacerdote, era el portavoz de ese grupo, de esa embajada. Y antes de oír las justificaciones, antes de permitirles oír a estas 2,5 tribus, Finés les recuerda algunos casos de idolatría que habían ocurrido en el pasado y que habían provocado la
la muerte a muchos en el pueblo. Les recuerda la maldad de Peor, una referencia a Números 25, cuando los hijos de Israel tomaron madianitas y comenzaron a fornicar y adorar a dioses falsos. Y Dios en su furor trajo juicio y en ese día murieron 24,000 personas. Pero también les recuerda a Acán, aquel hombre que tomó del anatema que no le pertenecía, que lo escondió debajo de su tienda, y que por causa de ese pecado 36 hombres murieron en esa batalla contra los de Ahí. Fíjense, hermanos, cómo las tribus de Canaán están asociando a estas 2 tribus y media con estos hombres que cometieron pecados gravísimos, pecados terribles, atroces contra el Señor. Les están diciendo, ustedes son iguales que ellos, son iguales que Peor, son iguales que Acán. Y todavía no los habían escuchado. Imagínense a estas 2 tribus y media, a estos hombres, escuchando esas acusaciones, esos hechos que ellos daban, esas acusaciones en su contra, sin permitirles la oportunidad de hablar. Seguramente estaban perplejos de escuchar todo lo que estos hombres habían maquinado en sus mentes. Perplejos de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos están acusando de todas estas cosas? ¿Por qué nuestros hermanos están pensando así de nosotros? Estuvimos por años con ellos. ¿Qué está pasando? Versículo 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Ahí está la explicación. Ahí está la aclaración. No había tal como que se habían apartado del Señor,
no había tal como que se habían rebelado contra él. Nada de eso, hermanos, todo lo contrario. Solo querían honrar al único Dios verdadero, que fuera un testimonio para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Versículos del 30 al 34. Oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre vosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron a la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, que significa testimonio, porque testimonio es este entre nosotros, que Jehová es Dios. Pasemos a las aplicaciones, hermanos. Hermanos, de este acontecimiento debemos aprender mucho. Hay una gran lección para todos nosotros como iglesia en este capítulo 22 de Josué. Y la lección, hermanos, es esta: tengamos cuidado de tener un corazón pronto para juzgar. Tengamos cuidado de tener un corazón pronto para juzgar. Escucha esto, hermano. Los malos entendidos contra el liderazgo de una iglesia han causado divisiones. Los malos entendidos tienen el poder de convertir a amigos en enemigos. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hermanos, meditaba y decía y pensaba, ¿cómo es que las palabras de una persona pueden hacer, hermanos, que la apreciación que yo tengo de un hermano se cambie por completo y de manera inmediata? Estas tribus, hermanos, habían estado desde el desierto con sus hermanos. Habían caminado juntos, cruzaron el Jordán, 9 años estuvieron juntos a lo largo de toda la conquista, y de repente, por algo que escucharon, su apreciación de sus hermanos que tanto amaban cambió por completo, y ahora los veían como idólatras, como rebeldes, por algo que escucharon. Tengamos cuidado de tener un corazón pronto para juzgar. Los malos entendidos tienen el poder de convertir a amigos en enemigos. Hermanos, el prestar oído a las murmuraciones puede hacer que el buen concepto que tienes de un hermano cambie por completo y de manera inmediata. Ese es el gran peligro de la murmuración.
Tengamos cuidado de prestar oído a murmuraciones, a acusaciones contra el liderazgo, contra cualquier hermano de la iglesia. Estas tribus, hermanos, juzgaron severamente a las 2,5 tribus sin haberles escuchado, sin darles la oportunidad de aclarar las cosas. Antes de que las 2,5 tribus pudieran hablar, pudieran aclarar el asunto, ya se les había juzgado sin piedad, comparándolos con hombres sumamente impíos, condenándolos al juicio de Dios. En su corazón, hermanos, ya estaba el hacer guerra contra ellos, contra sus propios hermanos. Y fíjense la ironía. Estos hombres de las 9,5 tribus estaban condenando una actitud que aparentemente iba en contra de la ley de Dios, y ellos estaban haciendo lo mismo sin darse cuenta. Se habían olvidado de que lo que Dios había establecido en su ley es que esos asuntos de una aparente idolatría se debían tratar con mucho cuidado. Había un proceso que ellos debían seguir. La ley establecía, hermanos, una investigación que pusiera de manifiesto si había o no transgresión contra los principios establecidos. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículos del 12 al 15. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, versículo 14, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estaban juzgando a sus hermanos por no cumplir con la ley cuando ellos estaban transgrediendo la ley. En lugar de inquirir, de buscar y de preguntar con diligencia, ellos fueron prontos para decir: subamos a pelear contra ellos. Esta ley era muy clara, hermanos, y aún el Señor la repite en Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, versículos del 1 al 5. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, versículo 4, y te fuere dado aviso, y después que oyeres, y hubiereis indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho
esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Era muy claro, ¿no, hermanos? Lo que las 9 tribus y media debían hacer al escuchar una aparente idolatría en sus hermanos. Aquí encontramos, hermanos, un principio muy importante para todos nosotros, para la vida de la iglesia. No se deben admitir acusaciones sin verificarlas ante el acusado. Esta norma, hermanos, es un principio de justicia, es un principio de equidad establecida por Dios mismo para todos los tiempos. Es un principio. Estaba en el antiguo pacto, sigue vigente en el nuevo pacto este principio. De esta manera, hermanos, es como se advierte a Timoteo sobre las acusaciones contra el liderazgo de la iglesia. En 1 de Timoteo 5:19 dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Hermanos, pensemos esto. Las críticas, las acusaciones, las murmuraciones que desprestigian a otros quedarían reducidas a nada si tan solo nosotros no nos prestamos para oír esas cosas. Y si hemos hecho algo contra algún hermano, debemos arrepentirnos. Si hemos escuchado algo contra algún hermano, debemos verificar esa acusación, no dar por hecho nada, hermanos. Debemos verificar esa acusación directamente con la persona acusada o con el pastor. No ir con los demás de la iglesia y esparcir el chisme. De esta manera, hermanos, de esta manera no daremos lugar al diablo. De esta manera, hermanos, no daremos lugar al diablo dando por hecho de que todo lo que escuchamos contra alguien es verdad. No saquemos conclusiones basadas en comentarios de otros, en comentarios pecaminosos de otros. Hermanos, las murmuraciones dividen iglesias y ya lo hemos vivido. Las murmuraciones son una de las herramientas favoritas de Satanás para dañar y para dividir iglesias. Y debemos reconocer, hermanos, que hemos fallado en estas cosas. Debemos arrepentirnos. Cuando he oído algo contra mi hermano, debo ir con él y aclarar las cosas. Antes de que mi mente empiece a maquinar y mi concepto de mi hermano cambie por completo. No debemos permitir eso, hermanos. Debemos tener cuidado, debemos guardarnos de estas cosas. ¿Y sabes algo? Es muy posible que digamos lo mismo que dijo Finés en el versículo 31. Ahora entiendo todo. Debí escucharte antes. Dice el versículo 31, hoy hemos entendido que Jehová está entre vosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Hermanos, hay situaciones tan difíciles como estas en la iglesia que solamente Dios puede arreglar para que haya una reconciliación cuando se dan malos entendidos como este que pasó en el pueblo de Israel. Mira cómo termina el pasaje en el versículo 34. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios.
las tribus de Canaán pudieron reconocer, hermanos, que estas 2,5 tribus habían hecho ese altar con un propósito bueno, con un propósito de dar honor al Señor. Jehová es Dios. Es lo que ellos querían plasmar en ese altar. Solo hay un Dios verdadero. Y fíjate cómo las otras tribus no dijeron: ahora sí, ¿verdad? Qué bonito, ahora sí Jehová es vuestro Dios. Pero hace rato, ¿qué tal sus acusaciones? Ellos no dijeron eso, hermanos. Vemos aquí una reconciliación. Ellos con amor, con perdón, reconocieron que servían al mismo Señor, al Señor que era digno de toda gloria. Qué bonito es cuando pasa eso, hermanos. Cuando las cosas, hablando, se pueden aclarar. Cuando caen por tierra todas esas acusaciones, todos esos chismes, todas esas acusaciones, y en esa reconciliación Dios es glorificado. Y aprendemos algo más, hermanos, de estas 2,5 tribus, además del amor que vimos al principio. Aprendemos de ellos también la disposición de perdonar. Ellos perdonaron de todo corazón. Una vez aclarado todo el asunto, no hubo un reproche hacia ellos. Se gozaron, hermanos. Se gozaron de que sus hermanos pudieran estar en esa unidad, en esa armonía, que continuaran como había sido así por muchos años atrás. Oh, hermanos, que así como las 2,5 tribus mostraron amor para con sus hermanos, al estar con ellos en todo tiempo, a lo largo de la conquista, que así podamos amarnos unos a otros para gloria del Señor y para dar testimonio de Cristo con los de afuera. En esto conoceréis que son mis discípulos, dice el Señor. Hermanos, no caigamos en murmuraciones, no permitamos acusaciones falsas entre nosotros que solo afectan el testimonio de los hermanos. No permitamos esto, hermanos, porque antes de afectar el testimonio de un hermano, se está vituperando el nombre de Cristo, y eso es lo más triste que hay. Eso es lo más triste, hermanos, cuando permitimos que haya murmuración, cuando permitimos que haya calumnias, chismes, acusaciones falsas en medio de nosotros. Que el nombre de Cristo es vituperado. Hermanos, si hemos caído en el pecado de la murmuración o el chisme, arrepintámonos hoy. Restituyamos con humildad con los hermanos afectados. Y si hacemos esto, hermanos, el Señor va a ser glorificado en medio de nosotros. Y hermanos y amigos, el mensaje al final de este capítulo 22 es: solo hay un Dios verdadero. Ese es el mensaje final de este capítulo 22. Solo hay un lugar para que el hombre venga y encuentre el perdón de sus pecados. Y ese lugar, querido amigo, es Cristo. Solo Cristo es el Dios verdadero. Solo Cristo es el único camino al cielo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y en ningún otro hay salvación, dice en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y te pregunto, querido amigo, ¿dónde te encuentras hoy? ¿Estás a salvo en Cristo? ¿Has venido a Cristo en arrepentimiento y fe? Amigo, si tu respuesta es negativa, tú debes de saber esto. Si tú permaneces en ese estado,
Si tú mueres en esa condición, tu alma será arrojada al infierno. Tu alma estará ahí, permanecerá en tormento, en total oscuridad, reservada para el día del juicio. Dice la Escritura que quienes no quisieron conocer a Dios y no obedecieron el Evangelio de Jesucristo serán arrojados a los tormentos eternos y sufrirán el castigo de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Y es por ello, querido amigo, que te ruego que vayas a Cristo, que te arrepientas de tus pecados, que pongas toda tu confianza en Él, que seas salvo de la ira de Dios, de la condenación eterna. ¿Y sabes algo, amigo? En Cristo encontrarás gracia, como lo vimos en la meditación con Judá, como lo hemos visto en la meditación con Abraham, con Isaac, con Jacob. Gracia, 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 gracia. Hombres malvados, hombres pecadores, pero que vienen a Cristo y el Señor los perdona. Así, amigos, si tú vas a Cristo hoy, Él te perdonará. Las puertas de la salvación están abiertas para todo aquel que se arrepiente y pone su confianza en Cristo. Ve a Él, Él te dará vida eterna y cuando mueras te llevará directo a su presencia, al lugar que Él preparó, que Él está preparando para todos los que confían en Él. Y quiero terminar, hermanos, citando este pasaje, Primera de Juan 5, versículos 20 y 21. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 20 al 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque toda tu palabra es útil para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado y exhortado, Señor, en este pasaje de Josué. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a no ser oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque en nuestra carne, Señor, hacemos cosas que a ti no te agradan. Caemos en estas cosas terribles, Señor, que tanto daño hacen a tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no caer en esto. Perdónanos, Señor, si hemos caído en estos pecados terribles. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a poder vivir para ti, Señor, vidas que te agraden, vidas santas, vidas justas, como Josué aconsejó a estas tribus. Ayúdanos, Señor, a seguir fielmente en tu camino. Ayúdanos, Señor, a discernir con mayor fuerza el pecado, Señor, para huir de él, para no participar de él. Ayúdanos a estar en esa unidad, Señor, que vemos que había en estas tribus a lo largo de la conquista, a poder manifestar el amor los unos con los otros en hechos y en verdad, no solo en palabras, Señor. Te
pedimos esto, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para poder dar testimonio, Señor, del Evangelio con los de afuera. Y Padre, te pedimos, Señor, salves a aquellos que están muertos en sus pecados. Obra, Señor, salvación para tu gloria. Esto te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén.